El manual contiene en primer lugar un diagnóstico sobre la problemática del manejo del quechua por la Policía Nacional, cuáles las razones por las cuales no había una política lingüística, el mito que los policías por ser de la zona blanquechua, el mito de que no necesitan una capacitación, los intentos de algunos policías por manejar el quechua adecuadamente, pero la dificultad que toda la institución policial pueda enfrentar esta problemática. Eso es lo que nosotros buscamos analizar en la primera parte del manual. Y luego ya tenemos una serie de ejercicios donde aparecen situaciones cotidianas, un problema de abigeato, una denuncia de violencia familiar, una situación de un familiar extraviado y una persona quechohablante que busca atención en la Policía Nacional y recibe atención en el idioma quechua por parte de los policías. Tenemos después dos glosarios, uno castellano-quechua y uno quechua-castellano, y luego tenemos un ejercicio de manejo de sufijos, porque en el idioma quechua los sufijos cambian el sentido de la palabra. Entonces nosotros, por ejemplo, colocamos la palabra huañuy, que es morir, luego huañuchi es matar, huañuchisja, que es asesinado, huañuchic, que es asesino. Entonces de esa manera vamos entrenando a los policías para que puedan manejar esos sufijos. Probablemente muchos de ellos tienen alguna noción, pero necesitan reforzar de manera más precisa y así puedan llevar a cabo su labor con mayor precisión. Kayqillqa maytuqa ruwachikusqanpim aswan kachkan chaninqa. Ruwachikun runayananchikrayku, manan qillqa kananraykullachu. Ruwachikun runakunapa rimayninwan, runakunapa yachayninwan, runakunapa runakayninta puririchinanpaq. Chaymi llapallanchik hawarinanchik imayna runayayninchikta sapapunchaw pachaparisqanman hina. Bueno, en el tema del racismo, nosotros esperamos que con este material ya los policías pierdan la vergüenza de hablar en quechua, que se sientan empoderados y que el quechua sea un idioma que sea más legítimo. Entonces, muchas personas no se atreven a hablar en quechua por el temor al rechazo. Nosotros estamos contribuyendo a que los funcionarios estatales también manejen el idioma y esto le dé mayor seguridad también a la persona quechohablante al poder tener acceso a una serie de instancias estatales con personas que manejan su idioma. Entonces por eso nosotros pensamos que esto es una forma de contribuir a luchar contra el racismo, ayudar a que la gente no sienta esa terrible discriminación lingüística que muchas veces los paraliza y los lleva a no relacionarse con el Estado, aun cuando pueden tener una situación de emergencia o necesidad. Además, también lo que se busca es evitar las posibilidades de maltrato a personas quechohablantes, que también pueden darse. A veces el maltrato no necesariamente es algo intencional, pero cuando un policía simplemente dice no te entiendo o no te puedo ayudar, entonces al final la institución policial no está tratando a las personas, a los ciudadanos como tales.